Hola a todos, bienvenidos a Diálogos con Duarte, un podcast de Red TDH. Voy a entrevistar a Lupe de la Gallina, que es fotógrafo profesional especializado en retratos. Ella es freelance y ha trabajado en medios nacionales como El País Semanal o Jotdown y en medios internacionales como Le Monde o Life and Style. Así que nada, bienvenida Lupe. Muchas gracias. Bueno, a Lupe, para añadir un tema, la conocí por casualidad pura, por redes sociales y tal, porque ella siempre ha sido muy activista del apoyo a las personas con TDAH, que está muy bien dada la capacidad mediática que tiene, y bueno, así nos entramos en contacto y ahora colabora muy estrechamente con Red TDAH. Lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo fue tu diagnóstico, a qué edad fue y qué cambio supuso en tu vida? Pues fue a los 29 años, me parece, hace 7 años. Y fue por casualidad, a mí me habían diagnosticado más veces. Yo había ido al psiquiatra porque veía que algo no iba bien y me habían diagnosticado de tendencia ansiosa, tendencia depresiva. Me trataban de la tendencia ansiosa y depresiva. A los 6 meses más o menos se me mejoraba, me quitaba la medicación y luego otra vez volvía. Entonces lo que faltaba, como yo no tenía ningún trauma gordo, ningún problema gordo, en realidad mi alrededor estaba fenomenal, lo que faltaba era entender el por qué caía en depresión. Entonces, por casualidad me encontré con la lista de los síntomas en internet y se me abrió, o sea, me explotó la cabeza, de repente era como, ostras, hay algo que resume todo lo que me sale mal y todo lo que me cuesta. Y fui yo con la hipótesis de diagnóstico a psiquiatra. Entonces, cuando yo lo propuse, me hicieron un montón de tests, mucho más que, por cierto, para diagnosticar depresión o ansiedad, y me dijeron que sí, que era del libro, que efectivamente. Entonces, eso cambió, pues, por una parte, la mayoría de los cambios fueron muy positivos. O sea, el entender por qué algunas cosas me salían muy mal, a pesar de intentarlo. Me quitó mucho sentimiento de culpa que arrastramos los TDAHs, sobre todo los adultos a los que no se nos han diagnosticado a tiempo. Vas creciendo viendo cómo la cagas sin parar en cosas súper sencillas. Entonces, entender por qué me ocurría eso o por qué no llegaba al potencial que se supone que yo tenía, me ayudó mucho. Y también a largo plazo, medio plazo, a explicar a la gente de mi alrededor, pues eso, explicarles por qué era como era, y porque ellos venían una incoherencia entre que yo era una persona que les quería mucho y me importaba mucho todo, era muy sensible, y a la vez pasaba o me bloqueaba a la hora de llevar a cabo las tareas o de responder a lo que ellos necesitaban. Entonces, que entendieran por qué y que entendieran cómo ayudarme y dejarme de ayudar. La única parte negativa fue el estigma que conlleva el tener un trastorno mental o de conducta o algo que tenga que ver con la salud mental. A mí me costó mucho admitir el peso de admitir que yo tenía un trastorno y que tenía que ir al psiquiatra. Eso me llevó un tiempo como procesarlo. Porque eso, luego hilándolo con el tratamiento y lo que has dicho antes de que muchas veces te cuesta mucho más hacer todos los demás. A mí siempre me gusta contar la anécdota de Jessica Maccabi, que ahora tiene un canal que se llama How to ADHD, que está fenomenal y tal. Ella lo resume muy bien. Es como que al final te esfuerzas mucho más que los demás en hacer todo para quedarte encima cada vez más atrás. Y ella se estuvo años leyéndose libros de autoayuda, libros de psicología, etcétera, y no le valían porque, claro, están pensados para personas neurotípicas, mientras que para una persona con TDAH necesitas, aparte de conocerlo, un tratamiento médico, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el tratamiento que recibiste tú a partir de entonces? Pues yo tengo el orgullo de que he probado todas las medicaciones que hay en el mercado. He probado todos los estimulantes y los no estimulantes. Y por desgracia, a mí los estimulantes me funcionan muy bien un día o dos, pero después, como soy ansiosa, tengo un carácter ansioso, cuando lo tomo 3 o 4 días, la ansiedad es tal que me empeoran los síntomas. Lo que yo recomendaría mucho a la gente que le acaban de diagnosticar o que no haya probado medicaciones o que lo haya probado y le haya ido mal, es que sean muy constantes en probarlas todas hasta que encuentres la que te vale. Porque probé todas las marcas de estimulantes y pues lo probé, veía que no me iba bien, lo dejaba, no sentí nada de adicción, y luego fui a otra, y así hasta que luego pasé a los no estimulantes, que uno de ellos fue el que eran mis gafas. O sea, era como ser miope, ponerme gafas, de repente
el mismo esfuerzo o incluso menos del que yo dedicaba a las cosas que me salían mal, lo dedicaba y me salían bien. Eso era absolutamente espectacular. O sea, yo decía, vale, estaré ya a las 10 y estaba ya a las 10. Eso es una experiencia. O sea, estaba ya a las 10 sin sufrir y simplemente decía, salgo y salía y llegaba. Eso es una experiencia que en su sencillez para mí es desconocida. Yo cuando consigo llegar a tiempo es porque he salido para llegar media hora antes y costándome. Entonces, el problema que tuve es que soy una de las 10.000 personas o algo así que me sienta mal al hígado. Entonces, por efectos secundarios no he podido seguir con medicación. Y eso fue un golpe muy duro porque a mí me iba muy bien. Entonces, ahora no tengo nada de medicación para el TDAH. Sí, bueno, hilándolo con tu falta de diagnóstico que has tenido durante toda tu vida, mucha gente piensa que la medicación es algo que se debe usar o que el único objetivo que tiene es como para los estudios, ¿no? Cuando te mejora en muchos ámbitos de tu vida. ¿Cómo fue tu experiencia escolar sin diagnóstico y sin medicación y sin nada, básicamente? Pues a ver, tuve la suerte y la desgracia de que tenía altas capacidades y eso hacía que con poco que estudiara, o sea, eso compensaba los fallos del TDAH. El problema de eso fue, uno, que no me diagnosticaron porque no tenía fracaso escolar, entonces tampoco se planteaba, decían, bueno, pues es una niña movida, es una niña pues que se pasa todo el día en la estratosfera, que habla mucho, que tal, pero al final, oye, obedece, porque las niñas no solemos ser muy disruptivas con TDAH, no tanto como los niños. Sí, por eso muchas veces es más difícil el diagnóstico. Efectivamente. Obedece, saca buenas notas. Yo tenía un entorno familiar que me apoyaba muchísimo. Mi madre estudiaba conmigo hasta los 16 años. O sea, yo estudiaba muy bien si tenía alguien pegado a mí. Entonces, claro, a mí me hacía sentir muy niña, porque ya había un montón de cosas para las que necesitaba ayuda y que mis compañeros tenían superadísimo. O, bueno, obviamente me sentía distinta y tenía la sensación como que... O sea, yo no tuve bullying. Yo tenía amigos y me trataban bien, pero por mi cuenta yo me sentía muy rara y muy fuera de todo. Y con la sensación de que a todos les había llegado... Todos habían aprendido algo sobre la vida que a mí me faltaba. Como si todos tuviera, y eso me duró hasta el diagnóstico, como si todo el mundo tuviera un truco para vivir que yo no tenía, y por eso les parecía todo fácil y todo normal y eso. Entonces, bueno, yo lo recuerdo muy frustrante, pero en realidad tampoco fue tan mal. Bueno, ahora que está tan de moda todo lo que es la revolución educativa y transformar las escuelas en espacios creativos y tal, tú que eres artista y que bueno, que afortunadamente tuviste esta experiencia escolar más o menos satisfactoria, ¿qué cambios harías en el sistema educativo para fomentar más la creatividad o la individualidad de cada persona? Pues, a ver, yo no soy pedagoga, pero soy ahora madre de 2 niños que son todavía pequeños, de 4 y de 7, y sobre todo tengo muy muy fresco mi etapa de alumna. Entonces, lo que a mí me frustraba mucho es que los profesores, en vez de, o sea, aun entendiendo por qué yo hacía las cosas, querían y que me iban a salir mejor de otra forma, querían que me adaptara a la medida. Entonces, por ejemplo, yo creo que, o sea, yo les decía, yo atiendo mucho mejor si me siento detrás que si me siento delante. Y ellos en el fondo lo sabían, lo que pasa es que los que hablaban tenían que sentarse delante porque era como un castigo. Y entonces yo atendía peor y me salían peor las cosas. De forma que yo creo que habría que enfocarse, o sea, habría que centrarse en los resultados. Es decir, si hay un niño que va a estudiar, que va a escuchar mejor, si le dejas que se balancee en la silla y él tiene un compromiso contigo de por qué, o sea, y lo entendéis y sabéis que se balancea en la silla, como era mi caso, porque tiene TDAH, porque necesita moverse y porque moviéndose va a atender mucho mejor y no se cae, pues déjale que se balancee. No intentes imponer a todos, o sea, voy a intentar explicarlo mejor. Si hay una medida que lo que quiere es fomentar la atención de todos, no la apliques ciegamente si eso va a hacer que algunos de los niños que son distintos dejen de atender. Entonces yo entiendo que medidas muy sencillas como que los niños se sienten de una determinada forma está hecha para que un niño normal, si se sienta recto y no juega con las cosas, va a atender mejor. Pero un niño TDAH va a estar muchísimo más agobiado haciendo un esfuerzo por estar quieto.
Entonces, adáptate a la diferencia de cada niño buscando el objetivo que quieres encontrar. Ahora bien, yo entiendo que los profesores hoy en día, y seguramente antes también, están saturadísimos con todas las cosas que tienen que hacer, diversidad, horas extra. Entonces entiendo, yo no echaría la culpa a los profesores, pero sí a una cierta forma de entender el sistema ajustando al mínimo necesario. Sí, nos llamas muchas veces lo que dice José Ramón Gamo, ¿no? Que a quien conoces y admiras, que al final en las adaptaciones metodológicas de aprender por proyectos, en la naturaleza, moverte, etcétera, etcétera, son cosas que funcionan para cualquier niño, ¿no? Especialmente a lo mejor quieras para un niño con TDAH, pero no es como vamos a hacer esto por un pequeño porcentaje de los niños a costa de todos los demás, sino que al final se benefician todos. Claro, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que es que yo soy muy mayor, yo vengo de EGB y de COU, o sea que desde EGB y COU a todo lo que ha habido hasta ahora no tengo ni idea de cómo está ahora para que habría que cambiar. Seguro que está mucho mejor de cómo, en ese sentido, de como yo lo... Sí, bueno, al menos hoy en día hay más conciencia de todo lo que hay que cambiar, ¿no? Bueno, sí. Luego terminaste tu etapa escolar y muchas veces la gente con TDAH florece más en el trabajo porque puede encontrar algo que le apasiona o algo más creativo y dinámico. ¿Cómo fue tu cambio al mundo laboral? Pues el cambio al mundo laboral antes del diagnóstico fue terrible porque cuando un TDAH no está diagnosticado de pequeño, suele petar a medida que van aumentando las responsabilidades, porque estás acostumbrado a echarte sobre la espalda una carga con la que no puedes y mientras puedes pagar tú las consecuencias, lo pasas mal, pero ya está. Pero cuando empiezan a pagar otros las consecuencias, como pues, mi marido, mis hijos, mi jefe, entonces se vuelve infinitamente más doloroso. Entonces hasta el diagnóstico fue cada vez más difícil, cada vez entendiendo menos. En el momento del diagnóstico coincidió con que había cambiado, yo creo que fue justo más o menos en ese momento cambié a ser fotógrafa y a dedicarme 100% a ser fotógrafa y a ser freelance. Y eso para mí fue ver la luz. O sea, sigue habiendo muchas cosas porque muchas veces hablamos de una profesión creativa que es la panacea para los TDAH y sigo teniendo que hacer facturas y quedar con gente a una hora determinada y tener un ritmo de trabajo y eso sigue costándome. Pero, por ejemplo, como soy consciente de mis limitaciones, tengo ayuda de gente concreta que sí que sabe que no le cuesta nada gestionar y sé qué es lo que tengo que delegar, antes no lo sabía. Y el hecho de poder dedicarme, que el nudo de mi trabajo sea algo que me sale muy bien, como es ver cómo es aplicar la sensibilidad y hacer algo que es mucho más manual que de gestión, ha hecho que todo alrededor de mi vida florezca. O sea, en el momento en el que he encontrado algo que sé hacer bien, me ha hecho ganar seguridad en todos los otros aspectos de mi vida donde flaqueaba mucho más y donde estaba mucho más inseguro. Tengo TDAH, no soy un marciano y puedo tener una vida perfectamente funcional, ¿no? Ahí hay cierta corriente de psiquiatras y pedagogos, etcétera, que también hablan de lo que es la hay un movimiento por la integración de la neurodiversidad, es decir, hablar también en positivo de lo que es el TDAH, la dislexia, el autismo, etcétera. Bueno, en el caso del TDAH pues tendemos a ser gente pues curiosa, creativa, sí, emprendedora, espontánea, sin ninguna maldad muchas veces. ¿Cuál es tu percepción al respecto de eso? Porque yo me acuerdo una vez que hablamos por Twitter, me decías, claro, yo sé que todo eso existe, pero al final, ¿qué compensa más? ¿Toda esa creatividad o todo lo malo de llevar a tu hija tarde al colegio, dejar la carrera, tener problemas emocionales, ¿no? ¿Cómo encuentras tú ese equilibrio en tu vida o en qué medida crees que este discurso es cierto? Yo tengo como opiniones sentimientos muy encontrados porque por una parte las cosas positivas del TDAH son reales y son magníficas y yo me doy cuenta de que me termino rodeando de TDAH y que cuando estoy con TDAH disfruto una barbaridad porque somos, bueno, no sé muy bien, sois pero somos, yo me meto también, no, porque voy a decir cosas positivas y da como apuro, pero sí, parece aquí un diálogo muy narcisista, claro, de cuál somos todos, ¿no? Pero es verdad que yo en los TDAH amigos míos he encontrado gente muy divertida, muy espontánea, donde no hay maldad, porque como no somos estrategas sociales, pues sé que lo que hay es lo que hay y a mí me da la vida muchísimo esa espontaneidad y esa pequeña locura y me da igual que alguien llegue a tarde a cenar, porque precisamente con los defectos TDAH yo suelo tener bastante aguante porque entiendo de dónde vienen. Pero todo eso es magnífico
Lo que pasa que en el momento en el que entran todos los aspectos negativos, pueden eliminar todo. Claro. Es decir, que si tienes a una persona que por no poder tener tratamiento o por lo que sea, está deprimida o se termina divorciando, alejándose de sus hijos, perdiendo el trabajo, joder, es de tal peso que todas esas otras cosas buenas las imposibilita. O sea, yo estuve a punto, antes de que me ayudaran con el tema de gestión, de perder el trabajo. Un trabajo en el que se me daba muy bien. O sea, a mí me pedían clientes fotografías, me llegaban unos feedbacks buenísimos de mis fotografías, pero el no mandar las facturas a tiempo, el no reclamar las facturas, el no saber hacer bien el IVA trimestral, todo eso me hacía que no facturara lo suficiente. Entonces, claro, hay muchísimas cosas buenas que tienen que saberse, pero las malas se comen todo lo demás. Eso yo Claro, creo que es sobre mi todo opinión. muchas veces sin el tratamiento, Por ¿no? supuesto. Que mucha gente artística, etcétera, se oponen muchas veces al tratamiento, ¿no? Porque creen que les va a cortar esa creatividad Bueno, o esa capacidad de, Que dinámica. claro, es que una amiga mía que acaban de diagnosticar, a mi edad, bueno, más a tu edad que a mi edad, pero vamos, una chica joven pero que ya está trabajando, le han dicho que no se medique porque se dedica al diseño. Se ha hecho su psiquiatra. A mí me parece una barbaridad. A ver, no quiero yo... Pero quiero decir que yo me he medicado dedicándome a la fotografía y no sé si a lo mejor me quita un 10% de creatividad, pero el hecho de llegar a tiempo, tener perfectamente en la cabeza todo lo que iba a ocurrir durante una sesión de fotos, poder parar y hacer autoevaluación, hacía que lo que yo tenía dentro lo pudiera plasmar y en el fondo era mucho más creativa en el sentido de que una fotografía que tú tienes en la cabeza no sirve de nada si no la puedes llevar a cabo y no la puedes entregar a tiempo y no tienes en cuenta la necesidad del cliente de luz, de preimpresión, de todas esas cosas. Entonces, pues hijo, a lo mejor en un mundo platónico te hace menos creativo, pero al final vas a poder vivir tu creatividad. No, y yo creo que aunque vivas esa creatividad alocada, sin medicarte, igual en el trabajo eres un crack, pero luego en otras facetas de tu vida, por ejemplo, en tus relaciones familiares eres un desastre. Eso le pasa mucho a los genios, que son unos mega cracks en lo suyo, pero luego son unos disfuncionales en otros ámbitos de su vida, como por ejemplo ahora te quiero preguntar sobre tus relaciones, cómo las has vivido en familia, que al final... Pues yo si pudiese elegir en qué me tiene que ir mejor, prefiero tener una familia que me quiera, estable y que sepa llegar a mis hijos a tiempo al colegio, no se me olvide el cumpleaños de mi mujer, etcétera. ¿Tú eso cómo lo has vivido tanto como madre, tanto como esposa, una persona que tiene que aguantar un TH y muchas veces mucha tela? Pues a ver, ha sido muy difícil al principio, antes del diagnóstico y justo en el momento del diagnóstico, porque no se entendía bien en toda mi familia, no digo solamente o marido o padre, sino en general, en toda esa combinación, es tener que acostumbrarte a ver a alguien que tú crees que conoces mejor que nadie, verles de otro punto de vista. Y eso fue una transición para todos, no solamente para mí y no solamente para ellos. Y antes era difícil porque, joder, la gente que me quería no entendía por qué, sobre todo por qué yo no conseguía vivir como yo quería. Porque a todos les generaba mucha frustración. Pero cuando quieres a alguien, quieres verle florecer y verle una y otra vez tropezarse, a ellos les dolía casi más que a mí. Y luego, por otra parte, eso, no entender por qué, si yo digo que te quiero, luego cuando me pides algo, no lo hago. O luego se me olvida tu cumpleaños, o se me olvida lo que sea. Después han sido un apoyo muy, muy, muy grande. Y para mí ha sido totalmente esencial el sentirme aceptada, y no juzgada por su parte, el sentir que entienden lo que me ocurre y sobre todo, para mí lo más esencial, aunque no me ayudaran de ninguna manera, es que ellos saber yo que ellos saben que les quiero. Para mí eso era lo más sanador, el que aunque se me haya olvidado, me has dicho por favor que vaya, por ejemplo, mi madre está con los niños pero luego tiene que irse a no sé qué y me dice que llegue a 1:30 y llego a -4 y mi madre llega tarde a algo, que es algo que a mí me agobia mucho, que sepa que es porque no lo puedo evitar, pero no porque a mí no me importe. Eso para mí ha sido lo más esencial. Y luego, si está esa aceptación incondicional, aunque luego haya una exigencia, como todos tenemos de los que nos quieren, los errores y los fallos y tal, eso ya se trabaja. Pero esa aceptación incondicional ha sido lo que me ha salvado, yo creo.
Sí, eso es importante porque además muchas veces la gente con TH solemos darle 100.000 vueltas a las cagadas que hacemos o tendemos a ser también bastante empáticos, como tú tienes también alta sensibilidad y tal, al final entonces la cagas y encima te sientes fatal porque, bueno, y entras en un bucle ahí de... Se te hace bola y encima luego te bloqueas y te paralizas a la hora de afrontarlo. Entonces parece que eres todavía como que te la suda aún más y es que no consigues ni afrontarlo. Bueno, luego como madre de una persona con TH, ¿qué crees en qué medida en qué crees que es? Bueno, así, ¿no? Como siendo tu madre y tal, bueno, igual te será un hijo con TH, no sabes si todavía. teniendo hijos, pero como tienes ese componente de tal tan importante, ¿en qué medida crees que te ha afectado? ¿No? Porque al final la maternidad y la paternidad son algo que es bueno, súper complejo y que tienes que estar constantemente dando ejemplo, etcétera. Sí, no, muy difícil. O sea, yo la presión más grande que siento no es la de los deadlines, sino la de mis hijos, que es que se te ve todo. O sea, cuando eres madre no puedes esconder no puedes esconder porque estás llegando tarde o no puedes esconder que les ibas a comprar no sé qué y se te ha olvidado. Entonces, en lo que he intentado convertir eso ha sido en tolerancia. O sea, el entender, por una parte, la diversidad de los dones que tenemos cada uno, de los talentos, y muchas veces les explico, mira, mamá ha llegado tarde a esto porque a mamá se le da mal llegar a tiempo y a papá se le da fenomenal, pero a que a mamá se le da bien dibujar. Sí, y papá pues le cuesta más dibujar, o a mamá se le da, ellos quieren que les cuente yo los cuentos, que les acueste yo y que mi marido les lleve a clase, porque saben que mi marido les va a llevar a tiempo, que yo les voy a contar muy bien los cuentos. Entonces, por una parte eso ha ayudado a insistir un poco más en que cada uno está hecho como está hecho y da para lo que da, y eso no pasa nada. Y por otra parte, para entender muy bien de dónde vienen sus errores, porque aunque mis hijos en principio no tengan ningún trastorno, pero ya me doy cuenta de que si hay algo que a una persona se le da bien y a otro se le da mal, no tiene por qué ser porque uno se esfuerce más y el otro menos, sino que hay cosas que en nuestro cerebro es como si uno tiene las piernas más largas que el otro. No quiere decir, no siempre es una cuestión solo de patología, sino que te das cuenta de que uno nace ya con una predisposición a que se le den mejor unas cosas que otros. Entonces, tengo uno que es más tranquilo, otro que es más nervioso, y me ayuda a entender que el más nervioso no lo es aposta, y que el más tranquilo no es un pasota aposta, sino que a la hora de educarles yo ya parto de que cada uno tiene unos talentos distintos. Sí, bueno, al final es lo que enriquece el mundo y las relaciones y todo, ¿no? Y el haber encontrado un marido que esté complemente también yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, por último quería preguntarte, como comenzaba hablando en la entrevista del tema, que tú has escrito un artículo en BuzzFeed sobre cómo vivir con TH adulto, has intervenido en congresos, etcétera. ¿De dónde surge este interés tuyo en un poco promocionar lo que es el TDAH y sus consecuencias, etcétera? Pues yo creo que de dos partes. Por una parte, que soy locuaz y desinhibida como buena TDAH. Entonces, todas las cosas que yo empecé a descubrir sobre el TDAH me alucinaban y las tenía que contar porque es lo que me sale. Y por otra parte, porque ojalá cuando yo tenía 16 años o 13 o 19 alguien me hubiera hablado del TDAH y me hubiera hablado de cómo afecta durante toda la vida, porque lo que decías tú antes, parece que el único problema es el estudio, pero en realidad es algo que afecta toda la vida y que cuando estamos en etapa escolar se reconoce una forma, pero en los adultos se reconoce una forma completamente distinta. Y yo estoy convencida, porque yo lo he visto, que entre adultos hay infradiagnóstico. A lo mejor en los niños hay sobrediagnóstico, no lo sé, pero entre adultos hay infradiagnóstico claramente. Y cuando yo empecé a hablar del tema, cada vez que hablo del tema, por Twitter o por Instagram, me sale al menos una persona que tiene sospecha de tener TDAH. Y mucha gente me ha escrito diciéndome que por haberme leído o por haber hablado conmigo, han ido al psicólogo, les han mandado al psiquiatra, se han hecho sus pruebas y les han diagnosticado TDAH o les han diagnosticado otra cosa. Porque tampoco yo diagnostico a la gente, pero ves que hay cosas que alguien te está diciendo que no tienes por qué vivir con eso. Que eso no es normal, que la gente está más tranquila que tú y que tú puedes descansar de ese peso extra. Y por eso me parece que es súper necesario. Y también porque hay una desinformación en los medios que me parece muy... El Marino, nuestro amigo Marino Pérez,
Que el TH no existe, la medicación es un dopaje, supongo. Claro, pero luego no cuentan... Artículo que nos han mandado 300.000 veces. personas. Cada vez todos que hablo del tenemos TDAH alguien me manda lo de Marino. Y luego nadie ha leído a Marino diciendo que los brotes psicóticos se tratan con amor en vez de con medicación. Entonces hay que leerlo todo. Y claro, eso hace muchísimo daño porque bueno, los medios entiendo que quieren como dar voz a todo, pero tú no puedes dar voz a los antinazis y a los nazis poniéndolos a la misma... Claro. A ver, no estoy comparando... Vamos. Ya te sale ahí un TDAH ahí. Lo que quiero impulsivo. decir es que no puedes simplemente porque uno diga A y buscar a quien dice no A y ponerlo a la misma altura, hay que tener una responsabilidad. Entonces el TDAH está hiperprobado. Si alguien sale diciendo algo contra el TDAH porque ya han hecho unas investigaciones que estén igual de probadas, entonces sí que se puede dar voz. Pero bueno, yo creo que hace falta explicar mucho y hablar de la experiencia personal. Hay gente que en su trabajo no lo puede contar y yo tengo la suerte de que si me afecta no me entero de que me ha afectado. No sé si alguien no me ha cogido por TDAH, pero hijo, en un trabajo creativo la gente pues que tengas una tara más o menos yo creo que lo ven como dentro de lo aceptable. Entonces, pues si tengo esta suerte voy a usarla. No, sí, yo creo que al final lo que has dicho del tema del diagnóstico en adulto, yo me atrevería a decir incluso que te afecta más cuando eres adulto que cuando eres niño. Porque cuando eres niño no tienes ninguna responsabilidad. Total. Cuando eres adulto pues tienes que llevar a tus hijos al colegio, que conseguir un trabajo, que una pareja que te aguante, que muchas veces es difícil aguantarnos. Es verdad que es difícil, pero luego también mi marido muchas veces me ha dicho que también enriquece la parte mía locuela y tal. Pero bueno, es difícil, quiero decir. Así que pues nada, pues eso es un poco todo. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo creo que no. ¿Alguna reflexión sobre el tema? Mucho amor, que hay que dar mucho amor a los neurodiversos y a los TDAHs y Bueno, y a la humanidad en todos. general. Exacto, que y a todos los merecemos normales. el mismo respeto. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, si queréis seguir todo su trabajo creativo, etcétera, en lupeaballena.com tenéis su portfolio, están todas las redes sociales, hiperactiva, perdida, 24/7, así que os puede resolver cualquier duda. Y nada, si queréis mandarnos alguna entrevista, alguna pregunta más o sugerencia de entrevistas, lo podéis hacer a podcast@redpdh.org. Muchas gracias. Gracias.